Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy del curso de Historia Universal. Vamos a ver el tema que nos toca a continuación, la secuencia histórica, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría se conoce como aquel enfrentamiento sin necesidad de caso de guerra, sin conflicto, ¿no? Una guerra entre comillas, fue más que nada una especie de intento, ¿no? de enfrentarse, que no llegó a realizarse entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, los dos países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros vamos en retrospectiva hacia el pasado, vamos a observar que la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias, y estas consecuencias redundarían en Europa y en el mundo. La principal consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, aparte de la caída de los regímenes fascistas europeos como el nazismo alemán y el fascismo italiano y el militarismo japonés, y otros pequeños dictaduras filofascistas en Europa, aparte de esa desaparición de estos regímenes totalitarios, sería también la pérdida que tuvo Europa como rectora de los asuntos de carácter mundial. Es decir, los asuntos de carácter mundial no pasarían en primer lugar por Europa, sino que asumirían un control principalmente norteamericano. Estados Unidos se encumbra como primera potencia del mundo en aquel tiempo. El triunfo ante el nazismo y ante el fascismo y el militarismo japonés hacen de Estados Unidos la primera potencia mundial. Pero muy junta a ella, muy pegada a esta potencia mundial, está también la Unión Soviética. La Unión Soviética se convierte también en potencia mundial, es decir, en país rector de los asuntos o director de los asuntos europeos y mundiales a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como bien anotan la mayor parte de los historiadores, Alemania se enfrentó como hermano segundo, tercero o cuarto a los dos hermanos mayores, y estos dos hermanos mayores prácticamente lo derrotaron. ¿Quiénes eran estos dos hermanos mayores? Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, ¿no? Bueno, en algunos libros lo dicen así, ¿no? En otros lo llaman los sucesores de Lenin a los de la Unión Soviética, y a los sucesores de Wilson a los Estados Unidos, por sus mandatarios que tuvieron en la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, el caso es este, ¿no? Europa tenía que reconstruirse de la guerra. No solamente estamos hablando del tipo de reconstrucción material de las ciudades y de la infraestructura de los caminos europeos, sino también de las economías de los países, de la sociedad en su conjunto. Y para ello, Europa asumía un reto importante. ¿Por qué? Porque si usted ve la parte final de la guerra, Estados Unidos de Norteamérica con sus aliados, Inglaterra, Francia, ¿no? Ocupan, y también Italia, que se unió a ellos en la parte final, ocuparon la parte occidental de Europa, ¿no? Y mientras que la Unión Soviética, en su contraofensiva contra Alemania, ocupó los países de Europa Oriental, ¿no? En el caso occidental, por ejemplo, estaría Francia, estaría Holanda, Bélgica, Luxemburgo, la misma Italia, Austria, Dinamarca y Noruega, Inglaterra también. Y para el lado oriental estarían los países influidos o ocupados por la Unión Soviética. En este caso estaríamos hablando de Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, inclusive parte de Grecia, ¿no? Y Finlandia más al norte, y Ucrania, que después sería incorporada a territorio soviético en 1945, 46, ¿no? Su independencia en 1991, 92. El caso es este, ¿no? Y también los estados bálticos, perdón. Entonces, ¿qué sería esto, no? Un enfrentamiento de dos bloques en Europa, pero no hemos hablado todavía de Alemania.
Alemania también, al igual que Europa, fue ocupada tanto por los rusos como por los americanos. La ocupación americana, en general, se dividió en tres zonas: la zona inglesa, la zona francesa y la zona norteamericana. Usted le va a ver esto en su información. Y la zona soviética, que ocupó la parte oriental, ¿no? Lo mismo el país sucedió también con la capital. Berlín también fue dividido en 4 zonas de ocupación, es decir, tenían que estar los ejércitos perennemente allí. Desde 1945 hasta 1996 se mantuvieron los ejércitos norteamericanos, ingleses, franceses y soviéticos, tanto en Berlín como en todo el resto del territorio alemán. Ahora, con eso se evitaba la reunificación del país y también la aparición de un régimen dictatorial totalitario parecido, o que renaciera el nazismo para poder de nuevo cobrar la revancha de hacer guerra en Europa, ¿no? Cosa que no sucedió en ninguno de estos años, ¿no? Entonces Berlín también fue ocupado, ¿no?, en estas 4 zonas de ocupación, correspondiéndole más territorio pues a la Unión Soviética, a las tropas de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque había librado la batalla de Berlín y había ingresado a la capital y pues había ganado más terreno, ¿no? Pues son los acuerdos que se hicieron tanto en las conferencias de Potsdam, de Yalta, como de Potsdam en esos años, el año 45. Entonces vamos a observar pues que a partir de ello Estados Unidos de Norteamérica aplica un plan para reconstruir Europa, el llamado Plan Marshall. El ministro de Economía, secretario de Estado de los Asuntos Norteamericanos del presidente Harry Truman, el secretario de Estado del señor George Marshall, pues es el que inspira este plan. La primera acción conjunta que se dio para poder reconstruir Europa devastada por la guerra, y también los territorios de Asia y también pues de América en partecitas pequeñas y de África, fue pues la creación del Banco Mundial. Esto se tendría que hacer conjuntamente pues con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que vamos a ver como organismo en tema posterior. Las Naciones Unidas tiene un organismo aleatorio llamado el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pues trabaja paralelamente con el Banco Mundial para otorgar los préstamos, ¿no?, a los países, y sujetos de crédito, etc. Entonces, se tenía que crear esta institución para poder aplicar este plan de reconstrucción económica a una Europa que estaba devastada por la guerra, que estaba destruida, ¿no?, en este caso, ciudades, etc. Si ustedes jóvenes han llegado a ver por internet, han llegado a ver por Facebook, han llegado a ver por películas de televisión, por periódicos, no sé, sabrá Dios, habrán visto, o en la televisión también, en los noticieros, cómo quedaron las ciudades europeas después de la guerra. Fue terrible, jóvenes. Ciudades enteras destruidas por la propia guerra. Se toma en cuenta que la ciudad capital de Polonia, la ciudad de Varsovia, es la ciudad más destruida, fue la ciudad más destruida de Europa después de la Guerra Mundial, ¿no? Igual que lo fue Manila, la capital de Filipinas, su homólogo en el Asia. Entonces vamos a notar pues de que ciudades enteras, tanto de Europa, inclusive la Unión Soviética, ¿no?, su parte occidental, sufrieron y lamentaron la terrible destrucción de ciudades íntegras, ¿no?, completas, caminos, puentes, vía férrea, comunicación radiofónica, telegráfica, de montaje de hilo gráfico, de hilo de comunicativo, totalmente destruido, ¿no? ¿Cuántos meses y años tuvieron que pasar para que muchas de esas ciudades fueran siquiera transitables, jóvenes, ¿no? Levantar toda la chatarra destruida de los tanques, los cañones, y el esfuerzo de reconstruir las ciudades
pieza por pieza. Usted ve la foto actual de una ciudad como Viena, o como Budapest, o como pues Varsovia, o como ve las ciudades alemanas, ¿no? Hamburgo, Colonia, Hessen, Düsseldorf, Eisleben, o el mismo Berlín. Parece que no hubiera habido guerra ahí. Está reconstruido ladrillo por ladrillo. Y eso gracias al Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan de aplicación en sus comienzos de 13.000 millones de dólares. Ojo, en sus comienzos, porque esa fue la primera entrega. Por eso en el libro se consigna de esa manera, ¿no? 13.000 millones de dólares para una reconstrucción actual no es nada. Para ese tiempo sí lo fue, pero se tuvieron que dar más créditos aleatorios. Entonces, esos 13.000 millones de dólares comenzaron pues a sanear la economía. Imagínense usted, jovencito, señorita, tomar todos los días soya, ¿no? Porque no había alimentos, los campos estaban yermos, ¿no? Había que incentivar la agricultura y eso hay que tener crédito, hay que tener abonos, hay que tener gente en trabajo, hay que desactivar terrenos por las minas. Hasta el día de hoy hay gente que está muriendo. Como agricultor está cavando para hacer una zanja o para poder cultivar la tierra y estalla la bomba y lo mata a esa persona, porque han sido campos minados tanto de las líneas alemanas como de las líneas francesas, y así en todos los territorios. Hasta el día de hoy se encuentran bombas en ciudades todavía. Entonces vamos a ver pues de que los países europeos tenían que demostrar con estos créditos y al mismo tiempo con su esfuerzo su recuperación económica, ¿no? Esa recuperación económica tenía que revertir pues en el bienestar de la población y en niveles de empleo altos, ¿no? Entonces vamos a ver que comienza una lucha antagónica entre estas dos potencias vencedoras de la guerra mundial. Ya se habían dado pasos o pequeños antecedentes antes de que acabara la guerra. La información lo explica totalmente joven. Solamente quiero decir algo que no está en la información, que la especie de agresión o quizás acto consumado que hubo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya está antes que acabe la guerra. Por ejemplo, ¿no? En el caso norteamericano, mejor dicho, en el caso soviético, estaría el que los rusos no hayan querido informar a la humanidad el examen final que se dio sobre la matanza de Katyn, que se perpetró, según los entendidos, en 1939 y no en 1941, como ellos alegaban decir que había sido por invasión de las tropas alemanas en territorio soviético. El otro caso vendría a ser sobre la disputa sobre la gobernación de Polonia. En un primer momento el primer ministro soviético José Stalin había pues anunciado que Polonia tendría elecciones libres y un gobierno democrático, cosa que no sucedió así. Cuando hubo la ocupación soviética, Polonia quedó bajo el régimen administrativo de la Unión Soviética y se nombró un comisario soviético y después polaco para la administración del país, desoyendo los acuerdos consignados en la Conferencia de Yalta y de Potsdam de 1945. Ahora, por el lado norteamericano está el ataque a la ciudad alemana de Dresde, ¿no? Que se los expliqué en clases anteriores, ¿no? Donde los norteamericanos, desoyendo el llamado soviético de no ingresar en su zona de teatro de operaciones, se metieron, se infiltraron y atacaron a esta ciudad alemana que no tenía instalaciones militares y devastaron totalmente la ciudad, produciendo cerca de 160.000 a 200.000 muertos, 13, 14 y 15 de febrero de 1945. La ciudad fue atacada en 3 horas sucesivas, ataques aéreos, algunos dicen 6, y prácticamente pues debido a que los rusos ya estaban llegando a las defensas exteriores de Berlín. Bueno, entonces, eso es para contarles los antecedentes anteriores al fin de la guerra, ¿no? Que llevarían a una especie de relación tirante entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ninguno de ellos quiso, pues, hacer guerra el uno al otro. La guerra que hicieron fue indirecta, ¿no? Al hacer pelear países contra otros bajo sus cuidados, ¿no? Yo creo que bajo este signo podríamos mencionar algo que también lo voy a explicar en clase posterior sobre la guerra de Corea. La guerra de Corea de 1950. Ahora, hay que decir una cosa que es interesante, jóvenes. La Guerra Fría comienza en 1945
y termina en 1991, aunque estas fechas no me gustan tanto, ¿no? Pero dan a entender pues de que pues, hace 30 años, dan a entender el periodo de rivalidad entre estas dos grandes potencias. Bueno, se pone el 91 como eje de momento la caída del comunismo en la Unión Soviética, ¿no? Y el país se vuelve a llamar Rusia. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, el Japón había ocupado como potencia y después tuvo que desocuparlo porque fue vencido por los rusos la península de Corea. Corea era un territorio libre en aquel tiempo. Pero ¿qué sucede? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los coreanos volvieron a su autonomía. Pero en el norte del país existía una fuerza muy grande liderada por el Partido Comunista de Corea, su jefe Kim Il-sung. Él trató de tomar el gobierno de Seúl y establecerse y normar el país completamente, ¿no? Es decir, que el país sea bajo la órbita comunista, ¿no? De partido único, sin elecciones, etc. Los norteamericanos intervinieron, por un lado, tanto también Inglaterra y Francia, ayudándolos, y la Unión Soviética y China ayudando a los comunistas. Entonces la guerra duraría 3 años, hasta 1953. Se estableció como límite final el paralelo número 38 en el mapa, ¿no? Para el sector norte, para Corea del Norte, quería ganar su territorio con su capital, la ciudad de Pyongyang, y Corea del Sur con su capital, Seúl, el territorio del sur, ¿no? Entonces vamos a ver que esta es la primera guerra o enfrentamiento en el cual tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intervienen. No digamos de manera directa, atacándose mutuamente, pero sí alentando a aquellos ejércitos, ¿no? Vamos a ver otro aspecto importante, ¿no? Estados Unidos en 1945 tuvo ya la supremacía y el monopolio del arma atómica, de la energía nuclear. Y esto lo demostró en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, Estados Unidos tuvo esa primicia. Pero unos 3 o 4 años después, la Unión Soviética le arrebataba esa primicia y se convertía también en un país militarmente nuclear. Los rusos anunciaron que para 1948, aunque dicen información en 1949, ya tenían armas atómicas, lo cual produjo una preocupación grande en Europa. Ahora bien, esto daría origen a la formación de 2 bloques antagónicos militares en Europa. En 1949, a iniciativa de los Estados Unidos, se forma un tratado, ¿no? Un tratado de una organización de países de Europa Occidental. Estamos hablando de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En inglés es al revés, es NATO, ¿no? National, ¿no? Atlantic Trade Organization, ¿no? Es decir, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esta organización tuvo como objetivo, ¿no? Implantar armas nucleares, ¿no? En los territorios de sus países para, en caso de agresión, atacar al enemigo que era la Unión Soviética. Los países que se apuntaron en esta lista fueron pues, Portugal, España, Francia, Italia, Austria, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, por supuesto, y hasta Grecia, ¿no? Vamos a ver que para 1954 los rusos también estaban formando ya su acuerdo, ¿no? Nace como un acuerdo comercial el llamado Comecon europeo, pero después se traduce en el llamado Pacto de Varsovia para 1955, ¿no? El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era pues la organización militar que estaba presente en Polonia,
la Unión Soviética, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, ¿no? Y Finlandia. Aunque en Yugoslavia hubo problemas y se retiraron los yugoslavos, igual también los albaneses, pero quedó con esos países anteriormente citados. En 1955 se estableció ese pacto, cuya sede principal estaba pues en Varsovia, la capital de Polonia, ¿no? Y también la República Democrática Alemana, porque no se olviden, jóvenes, que el país estaba ocupado por las dos potencias, ¿no? Por las dos superpotencias aliadas. Pero en el año 1949, ¿no? A raíz de la iniciativa norteamericana, se funda en la parte occidental la República Federal de Alemania, con capital en la ciudad de Bonn, a orillas del río Rin, ¿no? Mientras que los rusos un año después establecieron la República Democrática Alemana, o la República Democrática de Alemania, con capital en la ciudad de Berlín. Entonces estos países también pasarían a formar la federal en la OTAN y la democrática en el Pacto de Varsovia. Entonces Europa estaba dividida así, de esa manera. Acá también se menciona el muro de Berlín y el problema que hubo en 1948 en el bloqueo de la ciudad por parte de la Unión Soviética, ¿no? Que no trataba de que no entraran alimentos por parte de Occidente y se tuvo que romper ese bloqueo, ¿no? El famoso alcalde de Berlín de ese tiempo, Ernst Reuter, ¿no? Trabajó activamente en ello, ¿no? Junto con un secretario muy hábil llamado Karl Reinhard Brandt, más conocido como Willy Brandt, quien posteriormente sería canciller de la socialdemocracia alemana en 1970-1971. Estamos hablando de República Federal de Alemania. Entonces, jóvenes, esto pues son los aspectos que denotarían en el campo europeo esta llamada Guerra Fría, ¿no? Esta llamada guerra de bajo alcance, de baja intensidad, como también se le llamó. Bueno, en su información usted va a tener todos los detalles con respecto a ello, ¿no? La Unión Soviética y su reconstrucción me manda aquí la información, ¿no? A diferencia de Europa Occidental, ¿no? La Unión Soviética no aceptó el plan Marshall. La Unión Soviética realizó su propio plan de reconstrucción, ¿no? Y esa es una labor meritoria de su primer ministro, el señor José Stalin, ¿no? José Stalin, cuyo nombre no era ese, sino era un nombre georgiano, ¿no? Iosif Vissarionovich Ashvili, era su nombre real. Entonces él pone un plan de 6 años para la reconstrucción interna del país, ¿no? De tal modo que para las industrias metalmecánica, de carbón, de acero, de petróleo y química, ya duplicaban las cifras anteriores a la invasión alemana, y gracias al esfuerzo de su población y a los millares y millares de prisioneros de guerra alemanes que capturaron los rusos en la guerra mundial, ¿no? La Unión Soviética se reconstruyó gracias a su proceso de industrialización, y eso también generó lo que se llamaría en los años 40, finales y comienzos de los 50, el llamado culto a la personalidad, ¿no? El culto a Stalin, que tuvieron muchos dirigentes rusos y soviéticos y comunistas a nivel mundial. Entonces, jóvenes, vamos a ver pues ese panorama, esa panorámica de la de la Guerra Fría, y lo vamos a tener en cuenta para nuestro estudio, ¿no? Bueno, solamente para explicar esto, ¿no? Esto va a orientar, este enfrentamiento va a orientar pues la política de Estado de muchos gobernantes a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta antes de 1991, en que se cambiaría y se reorientaría pues la situación europea y mundial, con la caída del muro de Berlín en el 89 y la caída de la Unión Soviética en el año 91. Entonces, jóvenes, la tarea para ustedes va a ser que usted realice, ¿no? Que usted me realice o trabaje en
información solamente de la página 219, nada más, ¿ya? Nada más de la página 219. La de la página 217 no lo haga. No, solamente de la página 219 que se llama comprensión espacio-temporal. Aquí está. Analiza el texto y explica verbalmente a tu profesor. Usted va a hacer por escrito de parte concisa y pequeña. Hay cuatro aspectos, o tres aspectos fundamentales. ¿Por qué la Unión Soviética no aceptó el plan Marshall? ¿Qué ventaja tenía Estados Unidos sobre la URSS? ¿Y qué estrategias formaron las superpotencias para luchar por esa hegemonía en el mundo? Nada más. En una hoja, bueno, va a ser hoja y media. La de 220 tampoco no la haga, ya solamente la de 219, que está basada en la información que estamos realizando en este momento. Y que espero ustedes vía pues, el celular. Muchas gracias, jóvenes. Permiso.